vamos a hablar sobre lo que sucede en la ciudad. Una noticia lamentable. La mal llamada Vía Expresa Sur, que ya había sido tan cuestionada, no solo por ingenieros, arquitectos, personas que ven temas de urbanismo, sino por la propia ciudadanía que la recorría todos los días, pues se ha cobrado su primera víctima mortal. Resulta que ayer Eulogia Kiwi Suica, una mujer de 66 años, fue atropellada y perdió la vida en el acto cuando se disponía a cruzar valga la redundancia de palabras, cruce peatonal improvisado, dado que todavía no hay puentes peatonales en esta, reitero la palabra, mal llamada Vía Expresa Sur. Eulogia era una mujer comerciante que trabajaba y se ganaba la vida, tenía 5 hijos que ahora, de la noche a la mañana, han perdido a su madre, familiares que han quedado desconcertados y que buscan y buscarán justicia, que ya están planteando una demanda para ver quién ha sido responsable, quién es responsable de esta tragedia que se ha podido evitar, que se venía alertando desde hace ya tiempo. Vamos a ver brevemente cuál fue el panorama en el que se dieron ayer las circunstancias. Esto ocurrió en una zona de la vía que se llamaba el pasaje San Gotardo, donde, como ya se ha visto antes, no hay suficiente señalización y habían colocado a una persona, probablemente no lo suficientemente capacitada, a dirigir el tránsito. Un vehículo pasa a velocidad, un vehículo que estaba siendo manejado por Andrés Daniel Brito Torteza, que va a excesiva velocidad y no respeta la orden de detenerse del inspector de tránsito, ocasionando el atropello que termina en la fatídica muerte de Eulogia. Vamos a ver algunos videos que tenemos sobre cómo estuvo ayer la zona. Este es el momento de Fuente Epicentro, en el que ya Municipalidad de Surco y Serenazgo se había acercado, además de algunos vecinos, a ver qué es lo que estaba ocurriendo. Vamos a escuchar. Exactamente vacío, ¿no? Este cruce peatonal es todavía informal. Es una senda de deseo, lo que se le conoce. Y la persona que ha fallecido está ahí, ¿no? Entonces... Bien, entonces ese video, como estaba hablando ahorita la persona que lo estaba registrando, justamente lo que señala con el dedo es ese pase, ese cruce improvisado, peatonal, porque la vía se utiliza en ambos sentidos aún. Supuestamente estuvo elaborada como una vía expresa rápida, pero aún hay cruces que las personas tienen que hacer en los que no hay semáforos, no hay señalización y ponen a personas, reitero porque esto es sumamente importante, no capacitadas a dirigir el tráfico. ¿Por qué? Porque finalmente no termina siendo la responsabilidad tampoco de una persona cuyo trabajo no es ese y a la que este conductor no le hizo caso. Recordemos que hace tan solo un mes hubo un accidente también ocurrido en la misma vía expresa en el que un vehículo embistió a una de estas fiscalizadoras a la que le habían puesto armada nada más y nada menos que con una simple paletita de pare y siga a dirigir una vía expresa. ¿En qué país? ¿En qué país eso es razonable? Es un peligro por donde se le mire para todas las personas involucradas, para la persona que está dirigiendo el tráfico desde fiscalización, para los conductores y por supuesto para los peatones. Y hoy ya estamos hablando lamentablemente de una víctima mortal. Ahora, ¿qué está pasando con las entidades involucradas en la realización de esta vía? Pues que evidentemente se están pasando la pelota y nadie quiere asumir responsabilidad. Tenemos un comunicado que fue el que sacó la Municipalidad de Surco, que dice: exigimos acción inmediata de EMAPE tras fatal accidente en Vía Expresa Sur. Entonces, un poco lo que está, para resumirles un poco lo que dice ahí, pero que lo pueden leer con mayor detenimiento, es que ya le habían hecho suficientes pedidos a EMAPE, que es esta área de la Municipalidad de Lima que se encarga de ver esta infraestructura,
que ya le habían hecho, dice acá, este hecho pudo evitarse si se hubieran adoptado las medidas de seguridad que nuestra comuna ha solicitado en reiteradas oportunidades a EMAPE, entidad adscrita a la Municipalidad Metropolitana de Lima. Expresamos nuestras más sinceras condolencias. Exigimos a la municipalidad actuar con urgencia y responsabilidad, disponiendo la instalación inmediata de puentes peatonales. Entonces está responsabilizando a EMAPE. ¿Pero qué dijo EMAPE? EMAPE dijo, no sé si tenemos o no el comunicado por ahí, pero lo que dijo, lo que respondió, ahí está, es que esta área sí estaba señalizada e insiste en responsabilizar al conductor. A ver, que el conductor tiene responsabilidad por ir a suma velocidad y por no detenerse ante la instrucción de la persona que estaba fiscalizando, que estaba ordenando el tránsito, es verdad, pero EMAPE no puede deslindar de la responsabilidad individualizándola, porque esto es algo sistemático. EMAPE también tiene que ver en lo que ha sucedido. Tiene gran responsabilidad compartida con la Municipalidad de Surco también, que no quieran tan rápido lavarse las manos con lo que ha sucedido, porque no se trata solo de responsabilidad individual, porque si no, entonces esto sería algo excepcional y no es el primer accidente que se ha reportado desde que se inauguró la vía. A ver, vamos a poner un poquito más grande lo que dice EMAPE, mi querida Vic, para que pueda leerlo, por favor. Dice la municipalidad, ahí está. La empresa lamenta profundamente el accidente ocurrido en la vía expresa, envía sus condolencias a los familiares. El lugar donde ocurrieron los hechos se encuentra debidamente señalizado y con elementos de seguridad vial que indican la reducción de velocidad y crucero peatonal. Además, un inspector que en permanente se encuentra en la zona indicó al conductor detenerse haciendo caso omiso. Y acá habla del famoso expediente técnico. Cabe señalar que los expedientes técnicos para la ejecución de los puentes peatonales y vehiculares han concluido en los plazos, encontrándose en proceso de adjudicación. Se prevé iniciar la ejecución de los trabajos. ¿Cómo rayos entonces se inaugura una obra de este calibre tan importante en una de las vías centrales de la ciudad sin tener aún ni siquiera planificada la ejecución completa de todo lo que atañe? Aquí la municipalidad está reconociendo, está admitiendo que inauguró una obra solo con los supuestos expedientes técnicos de puentes peatonales aprobados, sin fecha de ejecución alguna. Nuevamente, y esto sucedió en diciembre, Renzo Reyardo, heredero de la Municipalidad de Lima, a la que Rafael López Aliaga renunció, contraviniendo a su propia palabra, tuvo que reconocer que la vía no estaba lista cuando se inauguró y que representaba un peligro inminente para peatones, para transeúntes y para conductores. ¿Y qué mayor prueba de esto que el hecho de que la declaró en emergencia? La Municipalidad de Lima tuvo que declarar en emergencia esta misma vía. ¿Para qué? Para poder en el papel garantizar la ejecución de obras adjuntas que necesitaba para que pudiera operar de manera segura. Es decir, intrínsecamente, la municipalidad ha reconocido lo que siempre hemos sabido. Esta obra se entregó al caballazo, no estaba lista para operar, se zurraron en la necesidad de los expedientes técnicos, porque para Rafael López Aliaga, los expedientes técnicos necesarios en esta y todas las obras decentes de infraestructura vial en el mundo, para él son de caviares. Algo tan necesario desde el punto de vista de la infraestructura urbana. Tenemos también un clipcillo para recordar qué fue lo que dijo Rafael López Aliaga cuando se le preguntaba precisamente por qué habían inaugurado la obra sin expediente técnico. No estamos haciendo acá, pues son unas obras, ¿qué te digo? La Torre Eiffel, pues, ¿no? No está haciendo la Estatua de la Libertad. Es una pista plana, recta. Estamos haciendo, pues, un tema casi de primer ciclo. O sea, no estamos haciendo acá, pues, son unas obras... O sea, minimizó por completo la importancia de su propia obra, señalando que no es la Estatua de la Libertad. No, como no es una obra tan importante, vamos, no estamos hablando de la Estatua de la Libertad como para que necesite un expediente técnico. Peor aún, porque que yo sepa, por la Estatua de la Libertad no circulan automóviles y peatones cuya vida está en peligro todos los días. Y aquí están los resultados, señor Rafael López Aliaga. Usted dijo que los expedientes técnicos no eran importantes. Decenas de veces, desde diversos ámbitos, se le señaló que eran cruciales para poder revisar si la
forma en la que se decidió implementar esta infraestructura era la correcta, era la debida, y si podía garantizar seguridad. Usted dijo, es importante, señaló, mintió, y lo vamos a ver en instantes, señaló que esto era parte de una obra que podía licitarse como fast track, lo tengo aquí apuntado, hablando sobre la legalidad de cualquier obra como una barrera burocrática. Para hablar de esto y mucho más, tenemos a Eduardo Salmón ya conectado, quien es politólogo y se especializa. He visto muchas veces esos temas de urbanismo y además viene advirtiendo desde hace mucho tiempo sobre la vía Expresa Sur. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Estás conectado por ahí con nosotros? Hola, ¿cómo estás, Manuela? Un gusto después de tiempo estar contigo, a tu Hola servicio. Eduardo, Además, ¿cómo estás? Gracias por muy- conectarte. Bueno, qué pena que tenga que ser para conversar de una noticia tan sí, fatídica sí. que creo que veníamos advirtiendo ya desde el año Uf, pasado cuando se habló de la ejecución. La primera pregunta que tengo para hacerte es algo que ujú. tú ya has señalado en otros medios. Aquí no podemos hablar de una vía expresa. Partiendo de ahí, para ya abordar el tema, es incorrecto llamarla expresa. Y tú señalabas que incluso no cumple con las características según el Reglamento Nacional de Infraestructura Vial por una serie de condiciones. Quisiera que nos expliques un poco eso, Eduardo. Sí, mira, algunas condiciones mínimas son que vaya al tránsito a alta velocidad, que tenga pasos mínimo, si no va a ser todo a desnivel, necesita pasos a desnivel, y no tiene estas condiciones, ¿no? Por lo tanto, no es una vía expresa, ¿no? O sea, si es que el sentido común nos falla, bueno, tampoco cumple con lo que exige el manual del MTC, ¿no? Y esto lo vengo advirtiendo mucho tiempo porque también tengo que aclarar, digamos, y disclosure si quieren, también aún soy representante vecinal y yo estuve involucrado en la recuperación del Parque Pleiades, lo promoví, ¿no? Porque parte de esta irracionalidad que ha habido con la mal llamada vía expresa es que si bien la conexión es necesaria y nadie se opone a ello, se ha tratado de oponer vía y espacio público, como si ambos no pudieran converger, fueran opuestos. Y de hecho se hizo una conversión, una interpretación auténtica de la ley de espacios públicos para usarla como si fuera una ley pro vías, cuando la ley te dice todo lo contrario. Y conozco tan al detalle esta situación porque parte de mi promoción de rescatar este espacio público que estaba abandonado era uno, para evitar las invasiones, los parques y áreas públicas no son invasiones, eh, y dos, porque además fue la Municipalidad de Lima parte de esta recuperación, ¿no? Yo tengo dos informes técnicos de la anterior gestión municipal, de solo un par de años antes o año y medio antes, una de la gerencia ambiental que le pide a Surco recuperar el área verde, el área pública, ¿no? Y otra también de la misma de transporte, que si bien reconoce el derecho de vía, dice que, digamos, que estos espacios igual se deberían cuidar también, ¿no? Ujú. Entonces, es un absurdo porque estuvo involucrada la propia, digamos, Comisión Municipalidad. de Medio Ambiente de regidores de Lima, del Consejo de Lima Metropolitana, ¿no? Y yo tengo toda esa evidencia al respecto, ¿no? Entonces, por eso conozco tanto al detalle esto, porque lo primero es que si intentas recuperar un espacio es, ¿se puede o no se puede, ¿no? ¿Vale la pena o no vale la Claro. pena? ¿Qué dice la ley y quién es competencia de qué, ¿no? Claro, es un poco, y tú lo señalabas en un artículo que escribiste para Epicentro hace algún tiempo, como ni fu ni fa, porque hacías un recuento de lo que tarda en recorrerse la vía, que no logra calzar con lo que debería en caso de llamarse una vía expresa. Y Ese además, es, sí, sí, ese es otro continúa con punto eso. interesante, porque primero que al no tener pasos a desnivel, tiene pares, tiene 4 cruces semafóricos y ha sucedido que tiene además 6 pares informales o 6 cruces informales. ¿Qué pasa? Que como han cortado de golpe, han hecho la vía así, digamos, a la bruta, a la mala, ¿no? Han cortado de la noche a la mañana distintas dinámicas que si hubieran hecho un expediente, un análisis mínimo, se hubieran dado que no pueden cortar estas dinámicas comerciales, culturales de la noche a la mañana. Como ir a misa, por ejemplo. Está ahí la iglesia de San Roque, a metros de donde ha ocurrido el fatal siniestro, ¿no? Donde todos los días se desplazan los surcanos de un lado a otro para ir justamente a la parroquia. O sea, ir a misa ahora es una actividad extrema, ¿no? De alto riesgo, ¿no? Claro, te puede costar Entonces, la vida.
Entonces, como la población indignada, en la práctica lo que hizo es bloqueó hasta en 2 oportunidades. Hoy día ha habido un tercer bloqueo, la vía, y lo que hacen esos casos para solucionar, entre comillas, en realidad es una amortiguación, se señala lo que vienen a ser las líneas de deseo, que son áreas en Eso. donde como no puedes cortar la dinámica, generas el espacio para a posteriori Exacto. colocar un puente peatonal que igual es Exa- otro parche, porque ¿qué vamos a esperar? Y quiero explicar esto. Cuando colocas un puente peatonal, ¿correcto? Igual estás discriminando, porque tenemos que pensar en los bebés, en los adultos mayores, en las personas discapacitadas, y son zonas de calor, ¿no? Son estas como se le conoce como áreas calientes, porque no hay vegetación, no hay nada. Entonces, imagínate un adulto mayor en pleno verano tener que cruzar ese puente de puro y abajo puro concreto, con esto que te aumenta por lo menos 4 grados la temperatura, le va a dar un golpe de calor, o sea, igual no es una vía pensada para las personas, ¿no? Y lo que decías también es muy importante, porque incluso vamos a suponer que ya vale la pena y que incluso quieres, simplemente tu objetivo es que el auto privado se transite rápido de un lado a otro. Ni siquiera lo cumples, porque al haber estas líneas de deseo, que son cruces informales, hay 6 paradas adicionales. O sea, en total tienes hasta 10 paradas. Entonces, si Wow. esta vía fuera desnivel, que es lo que debe ser en teoría, por eso se le llama expresa cuando lo es, ¿no? Lo harías ese tramo de los 5 kilómetros, lo harías de 6 a 8 minutos. Y sin Claro. embargo, hoy lo haces en una hora estándar, ¿no? En unos 20 minutos y cuando estás cargado de tráfico en hora pico, hasta más de 40 minutos. Entonces, por ahorrarte esos supuestos 2 minutos que que ahorras en teoría de otra ruta alterna, no tiene ningún sentido. Y en la práctica, muchas veces la ruta alterna era más rápida que la actual vía, ¿no? Entonces, Claro, digamos, ese es el propósito. la vía está reconociendo, como tú dices, que no puede ser del todo expresa porque no puede limitar la vida y las actividades diarias de las personas que siguen viviendo y trabajando en los alrededores, como en el caso de Eulogia, que era una comerciante. Así Entonces, es. ellos mismos no terminan de determinar qué es. Es una vía con cruces peatonales no señalizados, es una vía expresa que tiene, nos has dicho, hasta 10 paradas. Finalmente no tiene sentido. ¿Qué es entonces esto, Eduardo? ¿Es una obra Es, un- es aleatoria, un- inconclusa? es una avenida mal hecha, ¿no? Mal hecha y que, digamos, al último tiene a las personas. Porque, a ver, la conexión, y siempre se ha dicho, la conexión me parece que es necesaria. Pero hoy en día, en este siglo, ¿no? Porque también eso es algo que yo he criticado mucho en los medios y mi artículo es una fuerte crítica a la cobertura mediática y el enfoque que le han dado. Porque una vía hoy en día debe ser pensada prioritariamente para la mayoría de personas. Y la mayoría de personas que usamos transporte público Público. porque la mayoría, menos del 14% Tiene tiene auto. auto privado, ¿no? Y además el auto es la forma más ineficiente de movilizarte y de trasladarte, ¿no? Por costos, por capacidad, por volumen incluso de área que ocupada, etcétera, ¿no? Entonces, han iniciado al revés, porque, digamos, el metropolitano lo han dejado al último, y venden humo con el Metropolitano, y es lo triste, ¿no? Porque venden esta obra como que va a conectar Caraballo, ¿no? Incluso han dicho hasta la playa de San Bartolo, mira, o sea, así de demencial, ¿no? Que cualquiera, Sí, me encantaría que todos los ciudadanos, todos podamos desplazarnos hasta Caraballo y viceversa, ir hasta San Bartolo, pero pero no es esto no se verdad. va a dar, no se va a dar, no se va a dar. ¿Y por qué Y no se no, va a no en dar? esta vía. No, sí, por lo menos no en esta vía, por lo menos no en varios años. ¿Por qué? Porque ni siquiera han culminado la extensión norte y el consorcio del Metropolitano, que es privado, no va a invertir ni un sol a sabiendas que no han cumplido con la extensión de los tramales norte y con las condiciones. Por eso no corre ni un solo segundo de la concesión del Metropolitano desde lo que lo instaló Luis Castañeda Locio, ¿no? Entonces, y además han ganado arbitrajes y están en más arbitrajes millonarios. Por lo tanto, no va a haber, por el corto y mediano plazo con seguridad, no va a haber metropolitano. Entonces, nuevamente, volvemos al punto inicial. ¿Cuál es el sentido entonces de la obra? ¿A quién beneficia y para ¿A qué? quién? ¿No? Es gravísimo, Eduardo, porque además en el discurso de Rafael López Aliaga fue dejada como su obra emblemática.
como alcalde. Y él ha dicho una serie de mentiras que son fácilmente desmontables. Por ejemplo, y de esto has hablado tú también, dijo que ellos por fin habían tomado acción sobre una obra abandonada hace muchos años, hablando de la promesa del Zanjón en 1966, pero que tengo entendido que se trata de dos cosas distintas y que él ha instrumentalizado esta necesidad que tiene la gente de conectar distritos de Lima y, como tú muy bien decías, de poder movilizarnos en el caos que es esta ciudad de un lugar a otro sin dejar nuestra vida en el tráfico, ha instrumentalizado esta propuesta, esta promesa para los ciudadanos, incluso diciéndoles mentiras como esta, que es una obra que ellos están retomando. Sí, y violando todo tipo de derechos. O sea, no se ha hablado mucho tampoco de violación al derecho a la propiedad privada. Se ha hablado en otros casos, como la Prialea, en este medio, Rosa María ha señalado muy bien, pero aquí también, y eso va a sonar a futuro, ¿no? Por eso acá hay muchas aristas a ver. Y claro, incluso, y eso es también yo exijo un poco más a los medios que miren un poco más allá, porque incluso haber simplemente trasladado el diseño de Luis Bedoya Reyes y hacer el Zanjón como lo conocemos, incluso era problemático. ¿Por qué? Porque hoy en día, además de enfocar el transporte público, se necesitan las áreas verdes y los espacios públicos, las áreas recreacionales, ¿no? Y tenemos múltiples ejemplos en Latinoamérica, y sin irnos lejos, acá en Paseo de los Héroes Navales, al menos hay un ejemplo de ese tipo de estructura que conserva vía y espacio público, ¿no? Aunque no es un modelo ideal, pero sin embargo sí es un modelo de convergencia entre mantener cierta área verde, espacio público y la vía por debajo, ¿no? Entonces, eso se puede hacer, ¿no? Y hay múltiples formas de financiarlo y no está costoso, porque lo que han generado en la práctica, lo que ha pasado es lo que se conoce como grietas urbanas, y en particular va a pasar lo que pasó con el Metropolitano con Barranco. Han dividido a Surco en dos, ¿no? Y ahí, digamos, yo creo que para la posteridad, la gestión de Rafael López Aliaga digamos, va a ser la destrucción de Lima, porque creo que la vía sur ha sido un globo de ensayo y ahora se vienen un caudal de supuestas obras, entre comillas, que van a ser los mismos métodos, ¿no? De fast track. Obras que además probablemente, Eduardo, no van a tener expedientes técnicos, y eso también es importante y lo quería mencionar contigo, ¿no? Él fue muy incisivo en señalar que la obra, como hemos visto hace un ratito en una declaración, no era tan necesaria porque no estábamos hablando, hace una comparación absurda, de la Estatua de la Libertad, que además es un adorno, un ornamento ciudadano en una vía que transitan las personas, ¿no? Y que supuestamente esto lo habían argumentado, favorecido bajo el supuesto de una licitación fast track, ¿no? Aquí entra en disputa lo que ellos señalan y le venden a la ciudadanía como: no, es que es demasiada burocracia, nosotros queremos destrabar obras, pero en realidad están mintiendo, porque eso es lo que determina la ley, y esos expedientes técnicos existen, y ya me dirás tú un poco si es así o no, existen precisamente para garantizar que la tragedia que ha sucedido no suceda. Así es. Porque un aspecto es la seguridad vial en los planos de la geometría. La geometría es muy rigurosa con los temas de especificaciones y el manual del MTC con los temas técnicos al respecto de seguridad. Es más, la vía no debió ser abierta hasta que esos estén concluidos, ¿no? Por eso ellos mismos lo reconocen, y por eso tú bien dijiste lo del reconocimiento y la declaración de emergencia, porque por más que ellos digan que sí es cierto, ojo, ellos están usando también la declaración de emergencia para saltarse la fiscalización, y ahí es un gran espacio para la corrupción, hay que decirlo con claridad, pero a su vez, digamos, es un reconocimiento fáctico, porque además incluso está textual en lo que ha sido publicado en El Peruano, que no hay las condiciones para los peatones ni siquiera para los conductores, ¿no? Y más allá, vamos a hablar, hay todo un tema también que incluso podría haber hecho un artículo solo del plano legal, pero olvidemos incluso el plano legal, sino vamos a las consecuencias prácticas de no tener expediente técnico, ¿no? Una de las cosas que se hacen como trabajo previo, por ejemplo, es ver cuáles son los estudios de interferencia. ¿Qué es esto? Es qué hay en el camino, ¿no? Con qué puedes romper,
qué seguridades hay que tener. Y lo han hecho tan a la bruta que han roto hasta por lo menos 3 veces tubería de cálida. Cálida. Sí, y esto ha podido ser una deflagración bien grave, porque A ver, incluso... para explicar, porque lo que dices es muy importante, Eduardo, estamos hablando de las tuberías que conectan el gas, ¿no? Y que es necesario que sean tomadas en cuenta antes de mandarse a hacer una obra como esta. Han roto tuberías. El riesgo de lo que ha podido suceder, cuando yo lo leía, decía cómo no pasó a mayores, gracias a Dios, Así pero que es, se rompan así es. 3 tuberías de conductos, de viaductos de gas de calidad, ha podido terminar en una tragedia. Sí, en Pléyades, por ejemplo, se bajaron además, en el Parque Pléyades se bajaron por lo menos 12 postes de Luz del Sur, que incluso el mismo gerente salió, digamos, a reclamar a la Municipalidad de Lima, ¿no? Y eso ha sido tan a la bruta que hay conexiones eléctricas formales como son los postes, o sea, no es un informal, no es alguien que está robando luz, No. es Luz del Sur, una empresa formal, ¿no? Que por lo menos tú le pides, oye, ¿qué hay aquí, no? Por eso son los estudios de interferencia también. Y tiene consecuencias tan a la larga que hasta hoy hay muchos problemas eléctricos por los cuales muchos semáforos están inoperativos muchas veces y Mm. en algunos casos no los han podido colocar porque tienen Y ese tema de luz. por Han eso, inundado, precisamente. sí, han inundado el área varias veces. San Roque, por donde ha sido el accidente, lo inundaron hasta en 2 oportunidades que quedó como una laguna. E incluso en las auxiliares, ahí nomás a metros de donde ocurrió el fatal siniestro, la pista está hundida y se hunde, y es como la cuarta vez que se ha hundido. Y lo único que hacen es le tiran tierrita encima en el auxiliar, ¿no? Un auxiliar que supuestamente la recuperaron al 100% de vía asfaltada, dijeron ellos, ¿no? Eduardo, tú Entonces, ahora has mencionado a los vecinos de San Roque. Quisiera que vayamos brevemente a ver algo que dijimos al comienzo del tema, que ujú. es que hoy ellos han protestado, han tratado de tomar un pedazo de la vía porque son los más afectados justamente en este tramo que han sucedido múltiples accidentes. A ver, vamos a ver las imágenes de lo que ha sido, me parece que fue esta mañana, ¿verdad? Ayer, el accidente. No, la toma de los vecinos, ¿no? La Ah, reacción de los perdón, la toma de los vecinos. vecinos sí fue hoy. Sí, claro, hoy Sí, día. la Hoy día reacción de los... bloquearon la Ahí vía, ¿no? está. Y es entendible su molestia, ¿no? Porque para ellos cruzar, pues, es de alto riesgo. Y ese es otro tema que me da pie al lugar porque hay muchos trolls y algunos comentarios también con, creo, cierta ingenuidad, en otros ignorancia. Dicen, bueno, pero es culpa del conductor, hay malos conductores. Justamente por eso hay que tener en cuenta y también en el diseño, incluso tú debes saber, hay todo, digamos, una rama que se llama teorías del comportamiento, que también es aplicada al diseño vial, por lo cual tener la calidad de conductores que tenemos también debe ser incluida en el diseño, ¿no? Al momento de planificar, ¿no? Y de cuál va a ser la geometría a utilizar para justamente evitar sabiendo que hay estos conductores, o sea, los elementos de seguridad y para motivar distintas conductas deberían ser mayores en este caso, justamente a razón de eso, ¿no? Y todo eso está recontra estudiado, ¿no? Hay un hilo muy bueno que recomiendo el ingeniero de tránsito, pero tenemos un buen ingeniero de tránsito en Perú, que es David Farley, que señaló muchos de estos problemas geométricos al respecto, ¿no? Entonces, esa lamentablemente es la situación, y creo que va a Bien. traer cola, va a traer mucha más cola porque esto es solo el inicio, ¿no? Va a haber muchos más problemas al respecto porque hay que decirlo, ¿no? Eh, Esto no va a solucionar, de hecho, también está estudiado que las supuestas vías expresas, los bypasses, los viaductos en esta línea, lo que te generan es demanda inducida, porque justamente como tú no estás diseñando enfocando en movilizar, sino estás diseñando en función del auto, ¿no? Ujú. Lo que vas a hacer es, vas a incentivar a que más autos ingresen, y en vías como esta, incluso lo pongo en mi artículo, un ejemplo, hay muchos artículos académicos al respecto, ¿no? Incluso lo que está proyectado es que luego que se hacen estas vías, alrededor de 5 años después, el tráfico suele ser igual o 20% mayor al que Buah. pretendía solucionar, ¿no? Claro. Entonces, por eso yo hablo de la destrucción de Lima, ¿no? Y en el caso de Surco, me parece que la grieta es mayor, la grieta urbana que se genera es mayor, porque lo parte en dos y remarca un área en particular que es esta, que Paseo de la República, ¿no? Hoy la supuesta Vía Expresa Sur, que
es que va a estigmatizar aún más y discriminar y hacer esta división en lo que se conocía como surco moderno y surco Y pueblo, claro, surco lo ha antiguo que se dividido. conocía. Entonces, más dividido de lo que era, cuando tenía ya cierta integración y había una proyección interesante con la supuesta supermanzana que va a ser Carlos Bruce, ¿no? Con la recuperación de una hacienda también que iba a hacer, etcétera. Y bueno, y hay que decirlo ahí también, es algo que también resalto en mi artículo, ¿no? Carlos Bruce tiene una participación, por lo menos de omisión también y responsabilidad política en esta situación. Ha dado declaraciones Totalmente. absolutamente contradictorias y hasta lavado en dos oportunidades, si no es más, a López Aliaga y este tipo de obras. Y hay que tener mucho ojo y cuidado ahí, porque ha dicho que los viaductos y demás deben continuar, ¿no? Que esto Claro. lo que nos demuestra que está en la misma línea de visión urbana de López Aliaga, y Carlos Bruch quiere ser el próximo alcalde de Lima, ¿no? De Lima, claro, creo que ahí ha habido un caso como de ni con Dios ni con el diablo, ¿no? Carlos Bruce ha querido decir que está con los Así vecinos, que es. respalda sus pedidos y que hace, ¿no? En el papel, que exige a la municipalidad la señalización, pero a la vez camina con López Aliaga en la inauguración, posa para la fotito, entonces le ha faltado a Surco y a su alcalde Carlos Bruce, una postura firme en cuanto a esto que creo que no puede deslindar de lo que ha sucedido, porque es una Claro, responsabilidad compartida. la pregunta de fondo es si Carlos Bruch no es capaz de defender a los vecinos de Santiago de Surco, es capaz de defender a Imagínate los Lima. vecinos de Lima Metropolitana. Yo creo que le quedaría grande el saco, ¿no? Por eso yo en otras declaraciones he dicho, hablar de burgomaestre ya en estos tiempos, pues es un rótulo que les cae demasiado grande a cualquier actor, ¿no? Y A Carlos Bruch no es cualquiera. la sección, no es la sección en ese sentido. Además, como digo en mi artículo, hubo elementos que descubrieron que fueron claramente mentiras, como en este intento de supuesta defensa que hizo el Parque Pleiades, salió a decir que había un convenio vigente, que había descubierto que su gestión, que había un convenio vigente con Lima Metropolitana, cuando sabía, y yo me he reunido con sus dos gerentes, con Claudio Toya y con la señora Gloria Ocorbacho, que gerente legal y que fue la gerente legal de Jorge Muñoz, y por eso conocía también esto el detalle, y sabíamos un año antes, o si no es un poco más, que este convenio no estaba vigente, y a pesar de eso, salieron a decir que estaba vigente. Y me parece grave eso, muy grave de parte de la Municipalidad de Surco. Entonces, como te Claro, digo, es no más que un solo desastre. es que trató de jugar con Dios y con el diablo, ¿no? Por eso yo hago una alerta ahí a los ciudadanos para la época electoral, porque como hemos dicho, y también en 4 días va a haber un plantón, le pasé Eso a te quería preguntar, Eduardo. Vamos a poner en pantalla, se ha convocado para un plantón ciudadano en sí, rechazo a los nuevos viaductos que se están así es. planteando para la ciudad. Cuéntanos un poco quiénes lo convocan, dónde va a ser para que quienes quieran sumarse puedan asistir. Mira, lo convocaban distintos vecinos de Lince, de San Isidro, también incluso de La Victoria, porque digamos, estamos medianamente comunicados quienes hemos sido afectados, pero también nos hemos dado cuenta que ahí, justamente en este aniversario 451 de Lima Metropolitana, que están destruyendo la ciudad, ¿no? Los pocos espacios. Lima no tiene áreas verdes. Lima, lo que te indica la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y demás, es que mínimo debería haber 9 metros de área verde por Por habitante persona. por persona, y Lima tiene menos de 3, ¿no? Está bordeando los 3. Y aún así, los pocos espacios que tenemos los destruimos, ¿no? Y es como que Bien. parece que te fuerzan, pues, te destruyen el espacio público y te fuerzan al mall, ¿no? Te fuerzan donde también te puede caer el techo, como hemos visto antes, ¿no? En el Real Eh, Plaza, claro. y entonces es un absurdo. Entonces los ciudadanos nos hemos autoconvocado y vamos a estar, va a haber más acciones, pero estamos en contacto los vecinos de San Isidro, de Surco, de Lince, porque basta ya, o sea, tienen que replantearse, ¿no? Carlos Bien. Bruce, aunque sea, cambia de discurso, si no es porque te nace, porque tienes la capacidad, al menos hacerlo por buscar votos, ¿no? O sea, Bien. deben cambiar el rumbo en ese sentido porque lo central en las políticas urbanas deben ser las personas, siempre las personas, ¿no? Y deberíamos todos conocer esta pirámide, digamos, básica, ¿no? En donde las personas están arriba, de ahí siguen los no motorizados, y al último, digamos, está Los vehículos. los vehículos particulares, ¿no?
Y la vía sur es una vía que ha sido solo pensada para los vehículos particulares, ¿no? Hay claras Bien, razones Eduardo. electorales en su apuro, ¿no? Yo te agradezco Bien, mucho, Manuela, no, no, espero a que no sea ti. la última oportunidad. Y no Ah. solo hablo de la vía expresa sur, así que yo cuando gustes yo estoy por acá. Claro que sí, además nos queda pendiente hablar de los pasos a desnivel que se van a inaugurar en zonas de San Isidro, de Lince, todo, en La Molina también, cerca de la Javier Sí. Prado. Entonces, esto sin duda va a seguir dando de qué hablar. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Ha sido Eduardo Salmón, politólogo, que nada más ve temas de urbanismo. Muchas gracias, Eduardo. No, gracias a ti, Manuela. Y a tu productora, que es un encanto. Gracias.